Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Edición en la que vamos a conversar con el doctor Víctor Méndez Duzán a propósito de las vacunas que se están ya en una cincuentena de países aplicando a la población. Más o menos hay cerca de 50 millones de personas que ya han sido vacunadas hasta este viernes 22 de enero. Cerca de 50 millones de personas ya han sido vacunadas en una cincuentena de países donde ya se está aplicando la vacuna, las famosas vacunas para el COVID-19. Antes de empezar con el doctor Méndez Duzán, unos datos de interés acerca del avance del COVID alrededor del planeta. Estamos a punto ya de llegar a los 100 millones de personas que han sido diagnosticadas con el COVID. Eso representa el 1.25% de la población del mundo. Poco más de 2 millones de personas, el 2.14%, ha fallecido a causa del COVID, es decir, 2 millones de los casi 100 millones de personas que han sido confirmadas, que han sido diagnosticadas. 70 millones se han recuperado y aproximadamente 25 millones y medio son casos activos este viernes alrededor del planeta. En el continente americano, el país más afectado es Estados Unidos, en donde se reporta la mayor cantidad de personas diagnosticadas con COVID. En todo el continente hay 43 millones y medio, poco más de 43 millones y medio de personas diagnosticadas, casi 1 millón de personas ha fallecido, 30 millones se han recuperado y 11 millones son los casos que están activos, es decir, las personas que están siendo atendidas en este momento por síntomas del COVID. Así están las cosas alrededor de nuestro planeta en el continente americano y en nuestro planeta a propósito del COVID. En noticias que se han dado este jueves se anunció ya la primera imagen real del coronavirus causa el COVID-19. Es la ya en una animación 3D puede ver SARS-CoV-2. Así están las cosas. Traigo a colación estas imágenes, doctor, porque me parece que un año más tarde hemos aprendido bastante sobre el SARS-CoV-2 que causa el COVID-19. Sí, buenas tardes, Néstor. Muchísimas gracias una vez más por esta invitación al programa y felicitarlos porque efectivamente es un año más donde se está brindando información en salud a la población y información en todos los sentidos, no solamente de salud, a través del programa de Adelante Nicaragua. Y también, bueno, muchas gracias al equipo de Adelante Nicaragua por hacer posible este tipo de brindar esta información a la población de nuestro país. Efectivamente, me acuerdo que hace un año exactamente estábamos haciendo el primer programa sobre el coronavirus, el 20 de enero creo, hace un año exactamente, cuando comenzó la epidemia, la pandemia. En aquel momento era una epidemia que solamente estaba focalizada, según la información, en China, y me acuerdo que hablaste sobre el brote de Wuhan y qué era lo que se decía en los medios de información en relación a este brote. Todavía hace un año, en el 2020, no habían llegado los casos a América, o por lo menos no había ningún registro del coronavirus en el continente americano. Las cosas han variado muchísimo, obviamente, y todos conocemos cómo esto ha venido aconteciendo en Europa y en todo el mundo, básicamente, y bueno, y cuáles son los niveles de impacto que está produciendo esta enfermedad a nivel del mundo y a nivel del continente americano en particular, que es lo que acabas de descubrir. Efectivamente, se ha conocido muchísimo de la enfermedad. Al inicio se decía que afectaba de una manera fehaciente a todos los rangos de edad. Después se supo que básicamente habían determinados factores de riesgo que aumentaban los niveles
de mortalidad o las incidencias en cuanto a la mortalidad, como por ejemplo las edades mayores, como por ejemplo los factores de riesgo asociados como la diabetes, como la hipertensión. Ya se hicieron varios estudios y me parece muy interesante todo el fenómeno que trajo el coronavirus en cuanto a investigación, en cuanto a epidemiología, en cuanto a salud pública, en cuanto a la tecnología, porque realmente ha obligado que todos modifiquemos de una u otra manera nuestra forma de abordar las cosas. De una u otra forma, de manera directa o de manera indirecta, ha modificado los estamentos de todas las sociedades. Se ha aprendido mucho en relación a la enfermedad, efectivamente, lo estás mencionando, es la primera foto real del coronavirus. Los investigadores no estaban muy alejados realmente de esta imagen. Pues bueno, pero ya tenemos una foto, digamos, con todo el lujo de detalle, y esto permite hacer un abordaje mucho más efectivo en relación al problema. Sin embargo, los esfuerzos que se han desarrollado en términos de investigación han sido muy importantes, y de esta manera ya sabemos que en un tiempo récord de un año, o menos de un año, mejor dicho, meses, se lograron desarrollar vacunas específicas con altos niveles de eficacia. Eso es un logro de la humanidad, es un logro del conocimiento, es un logro de la tecnología y es un logro de la ciencia que no tiene precedentes verdaderamente en la historia del ser humano. Así es, efectivamente, porque cuando hablábamos de vacunas, normalmente incluso en los datos que ya nos has proporcionado, cuando hablamos la primera vez de vacunas, cuando ya se empezó a decir de la producción de vacunas o de las investigaciones que se estaban haciendo para producir una vacuna, mencionabas que históricamente se había tardado no meses, años en el desarrollo de las vacunas. Ahora estamos hablando de que en cosa de meses se logró producir la vacuna, incluso antes de lo que se esperaba, porque estábamos hablando hace que medio año estábamos hablando de vacunas posiblemente para mediados del 2021. Ya arrancando el 2020 existen vacunas y ya se están aplicando. Pues decía, hay una cincuentena de países en las cuales ya se está aplicando. Estados Unidos y China lideran la cantidad de vacunaciones con más de 15 millones de personas vacunadas hasta ahora en cada uno de estos dos países, y luego sigue otros países, Gran Bretaña, creo, algunos países europeos, pero uno que me llama mucho la atención es Israel, en donde ya más del 30% de la población ha sido vacunada. Así es. ¿Hola? Sí, Víctor. Así es, efectivamente, ya hay muchos países desarrollados y también del continente, de los países que están de tercer mundo, en vías de desarrollo, ya están aplicando la vacuna a sus habitantes. Es decir, en Latinoamérica tenemos el ejemplo de Brasil, Argentina, en la misma Cuba se está desarrollando su propia vacuna y los esfuerzos son globales al respecto. Ahora, nosotros tenemos que entender que verdaderamente el fenómeno de las vacunas del coronavirus es algo que quizás demuestra un esfuerzo conjunto de los científicos y de los gobiernos, pues, que cuentan con esta tecnología por verdaderamente hacer algo propositivo en función de la humanidad como tal, porque esto ya no se considera, o mejor dicho, creo yo que no hay que verlo como un esfuerzo simplemente de X o Y país, sino que es un esfuerzo por beneficiar a la humanidad en su conjunto. Entonces vemos que de repente, bueno, que hay 4 principales vacunas de las cuales nosotros hemos venido escuchando durante los últimos meses, que podemos mencionar a la vacuna Sputnik, de la cual hablamos la vez pasada. Podemos mencionar también la vacuna de Oxford AstraZeneca. Esta es la vacuna de Pfizer con BioNTech, que es Pfizer con los alemanes. Y bueno, tenemos varias vacunas de ejemplos que se han logrado desarrollar y que se han hecho una cantidad de estudios interesantes en cuanto a sus niveles de eficacia, y posteriormente vamos a hablar un poquito sobre cada una de ellas y cómo es que se ha logrado desarrollar esto en tiempo récord, porque como mencionaba hace unos instantes, esto es un triunfo verdaderamente de la tecnología, es un triunfo verdaderamente de la ciencia, y hay que
recordar que es una herencia verdaderamente de los primeros esfuerzos inmunológicos que se han venido dando desde hace ya 300 años, un poquito más de 300 años, cuando Edward Jenner, que es el que está considerado como padre de la inmunología, inoculó por primera vez a aquel niño que se llamaba de apellido Michael Phipps para desarrollar la vacuna contra la viruela. Entonces nosotros tenemos que todo esto estamos desarrollando un legado de estos primeros esfuerzos que se hicieron en relación a la vacunación, lo cual me parece a mí verdaderamente relevante e importante. Ok, vamos a continuar conversando tras una pausa, Víctor, sobre la vacuna. Vamos a hablar acerca de las 4 principales vacunas, o las que más están demandando tal vez alrededor del planeta, y de las que más se ha hablado alrededor del planeta. También vamos a hablar un poco acerca de cómo es que están funcionando las vacunas o cómo funcionan las vacunas. Hacemos una primera pausa en esta conversación con el doctor Víctor Méndez Duzán. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus en esta conversación con el doctor Víctor Méndez Duzán a propósito del tema de las vacunas para el COVID-19 producido por el virus SARS-CoV-2, un virus de la familia de los coronavirus. Ok, ya habíamos hablado un poco acerca del origen de las vacunas y demás. Solamente sería aquí recordar los tipos de vacunas que ha habido en la historia, Víctor, y cómo han funcionado, ¿no? Y cómo se han venido desarrollando. Correcto. Sí, la vacunación o las vacunas como tal, verdaderamente es muy interesante. Es muy interesante cómo se lograron desarrollar y cuáles son los tipos de vacunas que tradicionalmente han existido. De tal manera, bueno, de una manera sencilla, quiero decir que la vacuna no es más que un microorganismo o un segmento del microorganismo, una fracción del microorganismo, una parte del microorganismo, ya sea un virus, una bacteria o cualquier microorganismo que se inocula, se inyecta, se administra a la persona, porque hay vacunas también que se dan por gotita, y que genera una respuesta inmunológica. Nosotros, los seres humanos, igual que los animales, tienen un sistema inmunológico que es el sistema que se encarga de proteger, uno de los sistemas que se encarga de proteger a nuestro organismo. Es decir, es el sistema que lucha en contra de las infecciones. Entonces, si por ejemplo un virus, una bacteria, quiere entrar a nuestro organismo, el sistema inmunológico, donde están los glóbulos blancos, principalmente, ellos vienen y actúan de una manera directa tratando de contrarrestar a esos microorganismos que potencialmente pueden hacernos un daño. Entonces, ese es el sistema inmunológico. Entonces, las vacunas lo que hacen es actuar en relación con nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo se fabrican esas vacunas o de dónde vienen? ¿Cuáles son los tipos? Si nosotros entendemos que el sistema inmunológico produce una respuesta ante los microorganismos, hay que entender una cosa bien importante. Y esto es que el sistema inmunológico, una vez que entra en contacto con un microorganismo, dura un tiempo específico para poder identificar un registro o crear un registro de ese microorganismo y poderlo atacar. ¿Por qué? Porque de esa manera funciona nuestro sistema inmunológico. Entonces, con las vacunas lo que queremos es darle información a nuestro sistema inmunológico para que él genere esa respuesta, para que pueda identificar de manera oportuna a los microorganismos y de esa manera genere esa reacción para atacar a los que potencialmente nos pueden hacer daño. Entonces, dentro de los tipos de vacunas, en primer lugar, tenemos microorganismos que son vivos atenuados. ¿Qué quiere decir eso? Que están, como decir, ralentizados, que no están completamente activos, están atontados, están inactivos, ¿sí? Y de esa manera ellos no causan un daño a el cuerpo o a las especies donde se están vacunando, porque también a los animales también se vacunan. Nosotros vacunamos a los perros, a los gatos, etc.
Otro tipo de vacuna de las que existen tradicionalmente son en las que se inyectan los microorganismos muertos. Ya no van los microorganismos vivos, sino que van los microorganismos muertos. Esto igual con el fin de generar una reacción en nuestro sistema inmunológico. El otro tipo de vacunas que han existido tradicionalmente son los antígenos purificados. ¿Qué quiere decir eso? Son partecitas, son partes de los microorganismos, ya sean partes de los virus, parte de las bacterias, que van a generar esa respuesta dentro de nuestro sistema inmunológico. Ya no es el microorganismo completo, vivo o muerto, sino que son segmentos, fragmentos de esos microorganismos, ya sean virus, bacterias u otros, ¿verdad?, que pueden generar esa respuesta. Eso es lo que se conoce normalmente como los tipos de vacunas que se han venido desarrollando de manera tradicional. Pongamos por favor la lámina 23. En la lámina 23 nosotros vamos a encontrar algo muy interesante, que es la tecnología que se está usando en las vacunas modernas, en las vacunas actuales, digamos. En este contexto del coronavirus se está utilizando otro tipo de tecnología. Y en este tipo de tecnología, básicamente nosotros podemos ver que existen 4 tipos de vacunas, es decir, cuatro enfoques, 4 plataformas también les dicen, en relación a las vacunas. Resulta que tenemos el virus, el coronavirus, se llama coronavirus, bueno, porque tiene su coronita y un montón de espigas, como las coronas estas de los reyes, de la reina, por eso se llama coronavirus, y ellos tienen, esas puntitas se llaman espigas, ¿ok? Esas espigas son un tipo de proteína que tiene el virus. Entonces, el primer tipo de vacuna en relación a el coronavirus, podemos hablar de una vacuna que se realiza o que se desarrolla a partir de lo que se conoce como vector viral. Vector viral. ¿Qué pasa aquí? Bueno, en el vector viral lo que se hace es que se va a inyectar en la persona un virus que va a ser diferente del coronavirus. Va a ser diferente, y también va a ser menos dañino, que contiene de manera específica los genes de la proteína espiga, es decir, de las puntitas esas del coronavirus, él contiene esos genes de la proteína espiga del coronavirus para generar esa respuesta inmunitaria. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Para ponerlo de una manera más sencilla. En el caso de la vacuna Sputnik y en el caso de la vacuna de Oxford AstraZeneca, sobre todo en la de Oxford AstraZeneca, ellos dijeron que ellos utilizaron un adenovirus. ¿Es un adenovirus de quién? De un chimpancé, o de los chimpancés, mejor dicho, que es muy parecido a el coronavirus humano, al coronavirus que afecta a los humanos. Entonces, en ese adenovirus del chimpancé, lo que hacen es que le ponen, ¿sí?, los genes de la proteína del coronavirus, y como ese adenovirus que afecta a los chimpancés, pero que a nosotros no nos hace absolutamente nada, lo usan como vehículo para introducirlo dentro del organismo para generar esa respuesta. Entonces, esa es la tecnología que utiliza la vacuna rusa, que se conoce como rusa, ¿verdad?, popularmente, que realmente es la vacuna Sputnik V, y la vacuna de Oxford, la de los británicos, Oxford AstraZeneca. Esa es la vacuna basada en esa tecnología del vector viral. Entonces, en este caso, bueno, esa es la tecnología que utilizan esta vacuna. El otro tipo de tecnología que nosotros tenemos es la tecnología basada en el ARN o en el ADN. No solamente es el ADN, porque bueno, la que tenemos para el coronavirus es basada en el ARN mensajero. Entonces, hay que entender que nuestro material genético y el material genético de los seres vivos está basado en el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN es una de las cadenas de ese ADN. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este tipo de vacuna? Bueno, básicamente lo que se hace es que se inyecta parte del código genético del virus. El virus tiene su secuencia genética, igual que los seres humanos tenemos una secuencia genética, igual que los gatos tienen una secuencia genética, etcétera. Todos los seres vivos, las plantas tienen una secuencia genética, y que realmente el ADN es la base estructural de los seres vivos. O sea, es el código que nos hace, lo que se considera como vida es lo que nos forma, ¿verdad?
Entonces, en este caso de este tipo de vacuna, se va a inyectar esa parte de ese código genético en el cuerpo de los individuos, ¿verdad? Para que produzca una proteína. Es decir, ese ARN mensajero se introduce en el organismo, ya sea a través de algo que se conoce como un plásmido, en el caso de las de vacunas de ADN, pero también en el caso de las vacunas con ARN mensajero, como por ejemplo la de la Pfizer o la Moderna, se introduce en una célula, en un fragmento lipídico, es decir, como en una bolita de grasa, pongámosle así, pues. Entonces, en una molécula de grasa se introduce ese ARN mensajero de tal manera que cuando se inocula ese ARN mensajero, ¿por qué se usa la grasa? Porque la grasa puede pasar de una manera más fácil la barrera celular, de tal manera que facilita que el ARN que le hayamos puesto, que lleva el ARN del coronavirus, se introduzca de una manera fácil a la célula, y una vez que se introduce en la célula, la propia célula humana agarra esa información del ARN mensajero del coronavirus, lo identifica y comienza a producir proteína. ¿Para qué? Para que el sistema inmunológico desarrolle anticuerpos, es decir, desarrolle defensa en contra de las proteínas del coronavirus. De tal manera que después, cuando el coronavirus, digamos, completo quiera entrar al organismo, ya nuestro sistema inmunológico ha desarrollado los anticuerpos específicos para poder luchar en contra del coronavirus, y el coronavirus no va a poder hacerle nada a la persona. Entonces, es realmente una tecnología asombrosa. El otro tipo de enfoque desde el punto de vista de la vacuna es las vacunas que se hacen con el virus desactivado. En relación a las vacunas con el virus desactivado, que es el tercer tipo de vacuna, aquí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se inyecta en el cuerpo una versión debilitada o desactivada del virus, que esto es parte de la tecnología que les acabo de explicar, que era la tecnología tradicional. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los ejemplos de vacunas? Se habla menos de ellas, pero sí definitivamente se están desarrollando, que son las vacunas de los laboratorios Sinovac, también de Biotech, etcétera. Hay una que se llama Covaxin, que está basado en esta tecnología de los virus atenuados, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es la tecnología o el enfoque tradicional en relación a las vacunas. Y en el cuarto enfoque de las vacunas es cuando se inyectan o están basadas en proteínas, donde se inyectan solamente algunos componentes del virus, que esto también se basa en la tecnología que era la tecnología tradicional que nosotros habíamos ya referido. Las dos novedosas son las que se utilizan a través del ARN, ADN y del vector viral. Es decir, las dos primeras que acabamos de mencionar, que son las que se conocen como Sputnik o Sputnik V o vacuna rusa, o AstraZeneca, y la de Pfizer, Biotech y la de Moderna. Esas son las vacunas, digamos, novedosas desde el punto de vista de la tecnología que se está utilizando. Okay. Vamos a meternos ahora a hablar de estas cuatro vacunas más conocidas, la de la Universidad de Oxford con AstraZeneca, Moderna, Pfizer y BioNTech, y la de Gamaleya, que es la Sputnik V o Sputnik 5. Vamos a hacer una pausa así antes y hablamos sobre este tema, continuamos conversando sobre este tema con el doctor Víctor Méndez Duzán. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el doctor Víctor Méndez Duzán a propósito de las vacunas para el COVID-19. Antes de dar oportunidad para hablar acerca de las cuatro principales vacunas que están en boca de todo el mundo alrededor del planeta, las cuatro principales, porque hay una decena, 2 decenas más de vacunas de las cuales no nos vamos a meter por asuntos de tiempo. Solamente recordar que tanto la Organización Mundial de la Salud, a través de su agencia panamericana, la Organización Panamericana de la Salud, y el gobierno de Nicaragua anunciaron que marzo podría ser el mes en que podrían estar llegando las primeras cargamentos de vacuna al país. Se ha hablado de vacunas como por supuesto la de Sputnik V y de Oxford también
para el caso de Nicaragua, incluso de la vacuna india se ha hablado para el caso de Nicaragua, que esta es parte de un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para su distribución. Ok, vamos con las 4 principales: Oxford, Moderna, Pfizer y Sputnik V. Sí, correcto. Bueno, ya mencionamos que ya acabas de referir que hay un montón de vacunas que se están desarrollando. Se calcula que hay aproximadamente 100 tipos de vacunas que se estaban desarrollando para contrarrestar los efectos del coronavirus desde el punto de vista de la salud pública. De manera general, pues comencemos con la primera que salió a la luz pública, que fue la vacuna Sputnik, la Sputnik V, que quiere decir Sputnik vacuna, no Sputnik 5, como le dicen algunas personas erróneamente. Esa V viene de vacuna, no es de 5. Entonces, la vacuna Sputnik, que fue la primera que salió a la luz realmente, básicamente es una vacuna que utiliza 2 vectores adenovirales. Es decir, lo que les explicaba anteriormente, se utilizan virus diferentes, de especies diferentes, y ahí se les inserta una proteína. ¿Para qué? Para que el cuerpo genere esa reacción hacia el coronavirus. ¿Ok? Entonces, esta vacuna Sputnik, les voy a dar algunos datos interesantes. Ustedes pueden buscarlo en el sitio web del Instituto Gamaleya de Rusia. ¿Sí? Toda esta información y más la pueden encontrar ahí, porque hay información muy detallada sobre cómo se ha desarrollado la vacuna, en cuántas personas se han utilizado, etcétera, porque también se ha querido desprestigiar a esta vacuna por el hecho de ser rusa, creo yo. Entonces, bueno, pero la verdad es que en los estudios que se han presentado se habla de una eficacia de 91.4%. Eso es una eficacia altísima. Es decir, toda vacuna que sea, porque esté por encima del 90%, ahí esas vacunas tienen un nivel de efectividad, un nivel de eficacia enorme. Entonces, esta vacuna tiene un nivel de eficacia del 91.4%. Algunas observaciones básicas es que para inicios del año 2021, pues ya se habían concluido los estudios o los ensayos de fase 3. En el anterior programa de vacunas nosotros habíamos dicho que, bueno, que los ensayos de fase 3 es que cuando se estaban probando de manera masiva todas las sustancias, las vacunas, los medicamentos, etc. Este ensayo de fase 3 que se realizó con la vacuna Sputnik involucró nada más ni nada menos que a 22.714 pacientes, o voluntarios, mejor dicho. 22.714 voluntarios que se aplicaron la vacuna. Gracias a esa cantidad enorme de personas se llegó a la conclusión que tiene un nivel de eficacia del 91.4%. Y una cuestión importante con relación a la Sputnik V es que esta vacuna permite almacenarla, su almacenamiento se puede realizar a temperaturas, digamos, tradicionales, normales, en relación a algo que en medicina se conoce como la cadena de frío. Es decir, de 2 a 4 grados, de 2 a 8 grados centígrados, para poderlas almacenar sin ningún problema. No requieren temperaturas extremas. En relación a los precios, a los costos de las dosis, en el sitio oficial de Gamaleya se dice que la vacuna, cada dosis va a valer menos de $10. ¿Okay? Entonces es una vacuna que en términos de costo-beneficio pues tiene también un precio bastante accesible. Si nosotros hablamos de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que Pfizer es un laboratorio gringo que está asociado con un laboratorio alemán, estas vacunas están basadas en la tecnología del RNA o ARN mensajero. En relación a la eficacia, tiene una eficacia del 95%. Es un poquito más alta que la Sputnik V. Ahora, en los ensayos de fase 3 que ellos desarrollaron y que fueron publicados en la revista médica británica, se dijo que en este ensayo de fase 3 se había realizado en un total de 43.448 pacientes. Yo menciono esta cantidad y me gusta mencionar esta cifra porque la gente que anda diciendo y hablando sin saber de las vacunas cree que esas vacunas solamente se han probado en un barrio, ¿ya? O que se han probado en una casa con 10 personas. No, no es así.
Estas personas son serias, estas investigaciones son serias y estamos dando las cifras precisamente para que se entienda mejor. Entonces, en este ensayo de fase 3 también fueron miles de personas como en la Sputnik, es decir, 43.448 personas voluntarias que se vacunaron con esta inyección. Ahora, en todas las vacunas es importante mencionar algo. Se necesitan dos dosis. Dos dosis que normalmente se aplican en el deltoide. ¿Dónde queda el deltoide? Pues aquí, en el brazo, donde normalmente se ponen las vacunas. Ustedes vieron las imágenes de diferentes personalidades en la televisión que se están vacunando. Ese es el deltoide. Entonces, bueno, varían las dosis y normalmente entre una y otra dosis hay una diferencia de entre 21 a 28 días. Es decir, de 3 a 4 semanas está la diferencia entre una aplicación de una y la siguiente dosis. Para quedar inmunizados se necesitan las dos dosis. Con una sola dosis no hay inmunización. ¿Ok? Entonces se necesitan dos dosis por paciente. Una cuestión importante con relación a esta vacuna de Pfizer, BioNTech, es que para poder almacenarla se necesita una temperatura de menos 70 grados centígrados. Es decir, un ambiente sumamente frío. Y eso es una de las cosas que se dice que tiene, bueno, que tiene una desventaja. Y en relación al costo también es la más cara de todas. Estamos hablando de que la dosis, es decir, la dosis va a costar 21 euros cada dosis. Es decir, es muchísimo más cara que la Sputnik V. En relación a la vacuna Moderna, que también está basada en la tecnología del RNA mensajero o ARN mensajero, también se habla que la eficacia es alta, es del 94.1%, es decir, casi igual que la de Pfizer. Y en los ensayos de fase 3, que es el ensayo COVE, así se llama ese ensayo de fase 3 de esta vacuna Moderna, pueden ver la publicación en la revista médica, de inglesa, ¿sí? NEJM, pueden ponerle ahí en el internet, en el buscador, si quieren buscar los resultados, ahí se publicó. Ok, entonces aquí en el ensayo fase 3 se utilizaron o participaron 30.420 participantes. Estamos hablando de miles de personas para poder llegar a la conclusión que la vacuna tiene una eficacia del 94.1%. También requiere la vacuna Moderna temperaturas muy bajas para poder almacenarla, menos 20 grados centígrados. ¿Sí? Lo único que, bueno, que esta puede estar a temperatura de 2 a 8 grados centígrados cuando se prepara o a temperatura ambiente en la jeringa durante 8 horas. Pero el almacenamiento sí es un problema, porque requiere almacenamiento de una cadena de frío bastante especial. La dosis de la vacuna Moderna anda por los 15 euros la dosis. No, dale, adelante. En relación a la vacuna de Oxford AstraZeneca, que también es una vacuna con la misma tecnología de la Sputnik, basada en un solo vector viral. La de Sputnik es en 2 vectores virales. En este caso, la de Oxford es en un vector viral de un chimpancé que ha sido modificado, eso ya lo explicamos. La eficacia es del 70%. La eficacia es del 70%. Los ensayos de fase 3 se desarrollaron en 23.754 participantes. La publicación de los resultados de esta vacuna la pueden encontrar en una revista que se llama Lancet. Igual, son 2 dosis que se van a aplicar cada 28 días y en este caso el almacenamiento sí es un almacenamiento, digamos, normal. Se puede almacenar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. El costo de la vacuna de Oxford es de 3 euros la dosis. Sin embargo, la eficacia es un poquito más baja que el resto de las vacunas, pero en términos de costo-beneficio, bueno, el 70% todavía es una vacuna que obviamente puede ser utilizada, como de hecho ya se está utilizando en Inglaterra. Ya prácticamente lo que ellos están utilizando es esta vacuna para vacunar a su población y ha dado muy buenos resultados, aunque con un nivel de eficacia un poquito más bajo. Sí, ahora, por efectos prácticos, más que por efectos de precios, por efectos prácticos, por la cadena de frío, hay vacunas que no podemos tener en Nicaragua. De hecho, para ser sincero, yo desconozco de manera específica cómo está la red de frío, o sea, si tenemos capacidad de almacenar esto a menos 70 grados centígrados, por ejemplo, no lo sé, no podría opinar sobre eso. Pero obviamente
en relación a la cadena de frío, lo que más le convendría al país es la Sputnik o la Oxford AstraZeneca. Sí, lo que pasa es que, a ver, es decir, yo estoy pensando un poco en lo que se ha venido utilizando en Nicaragua, y en Nicaragua no se han utilizado vacunas que necesiten para el almacenamiento esa temperatura, pues, es decir, de menos 20 grados Sí, centígrados. eso implica ya un inconveniente en cuanto al almacenamiento, obviamente. Porque, o sea, uno tiene que imaginarse, correcto, en la vacuna uno tiene que imaginarse lo siguiente. Todos los trabajadores de la salud hemos participado de una u otra manera en las campañas de vacunación, o las personas también voluntarias, brigadistas, participan en las campañas de vacunación. Y eso no solamente es ir a los barrios de Managua, es ir a vacunar en el monte, en la montaña, llevar tus termitos con la vacuna al lomo de caballo, al lomo de mula, y llevar esas vacunas para que esas vacunas puedan beneficiar verdaderamente a toda la población. En Nicaragua, las campañas de vacunación son un éxito del sistema de salud pública y que lo siguen siendo porque definitivamente se llevan las vacunas a todas las áreas donde se requieren en el país. Entonces hay que pensar que también, bueno, si se da el caso y cuando ya comience a distribuirse esto en el país, pues que también hay que llevar esto para las personas en las diferentes áreas que lo requieran. Sí, es decir, hay que llevarlo a todos lados, pues, a todas las personas. Una pregunta antes de concluir, Víctor. ¿Por qué es necesario poner varias dosis? Ok, esto es interesante porque en algunas vacunas uno utiliza una sola dosis, 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, etcétera. En la polio se utilizan muchísimas más. Entonces, lo que se ha descrito en relación a los estudios que se hicieron de fase 1, fase 2, para todas las vacunas del coronavirus, es que una vez que se inyecta la primera dosis, se comienza a generar respuesta inmunitaria a partir del 10º día después de la primera dosis. Sin embargo, cuando se puso la primera dosis y que se comenzaba a desarrollar la respuesta inmunitaria a partir de los 10 días, se observó que esa respuesta inmunitaria no era alta. Por lo tanto, se probó con una segunda dosis y esa segunda dosis es la que verdaderamente aumentó la eficacia por encima de los niveles que nosotros ya acabamos de mencionar. Es decir, la primera dosis te comienza la reacción inmunitaria, al poner la segunda dosis, ese efecto inmunitario se potencia y se mantiene. Ok, y para finalizar, ¿qué porcentaje de la población debería vacunarse para tener sensación de seguridad ante el coronavirus? Bueno, la verdad es que en la vacunación debería de ser masiva, es decir, no se tiene un estimado de 1, 2%, 3%, 5, 20, 100, es decir, todas las personas que se puedan vacunar, sobre todo las personas que tengan factores de riesgo. Si vos me preguntás, ¿todo el mundo se está muriendo por el coronavirus? No, hay poblaciones que tienen más riesgo que otras. ¿Los mayores de 65 años se deberían de vacunar todos? 100%, yo te respondería sin ninguna duda. ¿Todas las personas que tienen factores de riesgo adicionales deberían de vacunarse y que se ha demostrado que tienen altas tasas de letalidad por coronavirus? Obviamente que sí, porque hay que prevenir que estas personas que tienen un mayor riesgo de letalidad se vayan a enfermar, porque es seguro que se van a morir. Entonces, eso depende del grupo de población al cual nosotros nos estamos refiriendo. Si, como les digo, si hablamos de personas mayores, hay que vacunarlos a todos, que precisamente los esquemas de vacunación de esa manera es que se están desarrollando. Es decir, en los países donde ya se inició la vacunación, en primer lugar, se está vacunando a las personas mayores. A las personas mayores de 65 años es el grupo de prioridad. Y uno tiene que ser consciente también, porque de repente puede ser que las personas jóvenes y que están con buen estado de salud quieran ser vacunados en primer lugar. No, hay que ser consciente que los primeros que tienen que recibir la vacuna son los grupos de riesgo. Y los grupos de riesgo definitivamente tienen que vacunarse en un altísimo porcentaje. Es que te preguntaba por aquello de la inmunidad de rebaño, pues, porque se ha hablado más o menos del 70% para considerar que hay inmunidad de rebaño, entonces sí. Claro, definitivamente, pero aquí hay que hablar más que de eso, hay que hablar más de los grupos de riesgo donde se tiene que establecer la vacunación. De manera general, todos deberíamos de recibir una dosis, o sea, de manera efectiva. ¿Por qué? Porque de esa manera garantiza, en el caso de que haya alguna otra variante de coronavirus, como efectivamente se ha presentado en otros países, por ejemplo, en Inglaterra se habla de la variante inglesa, en Sudáfrica se habla de una variante sudafricana,
¿Qué pasó en Inglaterra con la variante inglesa? Resulta que cuando ya habían comenzado a vacunar con la Oxford, se demostró que la vacuna de Oxford también hacía efecto en la variante nueva inglesa. Entonces, sí es importante vacunar a la mayor cantidad de población posible. No te podría decir si es el 10, 20, 30, 40%. O sea, en este caso, recuerde que es una enfermedad emergente y bueno, lo ideal es vacunar a la mayor cantidad de población posible. Ok, bueno, Víctor, quiero agradecer esta información tan importante que espero arroje luces a las personas en cuanto a las vacunas que están en este momento, digamos, más demandadas, estas 4 de las que hemos conversado, que son las más demandadas. Y como explicaba el doctor Méndez Duzán, hay una enorme cantidad de laboratorios que han estado trabajando el tema de vacunas. No es raro que aparezcan otras nuevas a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Ok, hacemos una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Ana María Gutiérrez y el segmento Mujer y Finanzas a continuación.